Y habrá más. Una mesa redonda para analizar y conocer uno de los peligros que nos acechan en nuestro mundo: las sectas. Tenemos ya todo listo. El espacio en blanco se abre esta noche de nuevo ante ti, a la búsqueda de nuevos misterios. Y esta noche son terroríficos. Estáis avisados. Saludar a nuestros dos primeros invitados, Miguel del Rey y Vicente. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Escritor, ha sido director de la revista Triste, Ristre. Sí, Triste también, porque se quitó, pero bueno, Ristre. Y ha escrito un libro junto a nuestro segundo invitado, Carlos Canales. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Escritor también, abogado, colaborador durante un montón de programas. La primera vez que fui a la radio fue contigo, te bautizaste fue con nosotros. Sí, sí. Autor de los dos, un libro que se llama Campos de Muerte. ¿Por qué os da por escribir estas cosas? Bueno, porque creemos que es necesario contarlo todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y estas son muy malas. Muy malas. Sí, muy malas. Terribles. Pero eso sí que da miedo, ¿no? Algunas de las cosas que contamos por ahí de fantasma, ¿verdad? Da miedo porque son de verdad. Sí, porque puede ser el vecino de al lado perfectamente, o incluso tú mismo, si llega el caso, ¿no? Ya. ¿Y por qué esa obsesión por la historia que tenéis? Porque habéis escrito un montón de libros de historias desconocidas nuestras. En general, Miguel y yo escribimos sobre historia moderna y contemporánea. Sí. Nunca nos hemos alejado de ese grupo, pero queríamos cerrar de alguna manera la trilogía que dedicamos. Con esta trilogía cerrábamos lo que dedicamos a los grandes conflictos del siglo XX, que son los peores de la historia. Y qué mejor manera, o qué peor manera de hacerlo, que hablar de esta verdadera barbaridad que es lo que ha marcado el siglo XX. Y yo creo que es lo que le hará pasar, si hay historia, desgraciadamente, a la memoria de los seres humanos. Sí, eso es. Empezamos con la Primera Guerra Mundial, que estuvimos también contigo, que fue una barbaridad. Seguimos con la Segunda, que fue más barbaridad todavía. Barbaridad. Y terminamos con esto, que es otra barbaridad. Es cierto eso que decíamos, esa frase que no sé de quién será, que para millones y millones de seres humanos la Tierra es el infierno. Sí, no tienes más que verlo todos los días en las noticias, no es una cosa novedosa. Era Schopenhauer, ¿no? Me parece. Sí. Vale. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Desgraciadamente vamos a tener que contar una parte oscura del ser humano, pero que está ahí, sobre todo para que ojalá no se repita. Aunque eso se decía también. Se dice siempre, sí, todas las guerras son la última guerra. Sí. Pero luego hay una peor después. Sí, luego vemos que no es cierto, ¿no? Ya te digo. No tienes más que ver el telediario todos los días, ver las noticias para ver que eso que se dice no es siempre cierto. Bueno, 2:15, 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer algunos de esos campos de muerte. No vamos a sacar sangre, ¿no? No. Ni a ser morbosos, no hace falta. Pero simplemente tratar de mostrar una parte de la realidad. Escuchad la primera introducción, por si queréis preguntar. Y no os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos unos cuantos expertos en el tema de las sectas que están aquí con nosotros. Y ya veréis qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué hace falta que ocurra en la cabeza, en el alma, en la conciencia de un ser humano para que mate a sus semejantes? Un pretexto, darle un motivo, nada más que eso. Es tan sencillo y tan simple como eso. Ese es el problema. Cuando decís la introducción, ¿Os ha gustado? Sí, mucho, pero usáis una palabra clave importantísima: civilización humana. Cuando te lees este libro, lo que te hace dudar es que hay una civilización humana. O sea, curiosamente, a la gente lo que parece increíble es que se la puede convencer, y no voy a decir con relativa facilidad, pero con más de la que creemos, para hacer barbaridades inimaginables. Ya, quizá un ejemplo fue Alemania, ¿no? Alemania es el ejemplo más conocido, pero Alemania, la Unión Soviética, Japón, el Jemer Rojo, Japón, infinidad de casos. Pero en Alemania, teóricamente, un país avanzado, con gente... Alemania, que verdaderamente era un país avanzado y con cierto nivel, cuando se inauguró Dachau, fueron rápidamente los americanos a ver aquello porque funcionaba muy bien como campo de concentración para presos políticos. ¿Fueron los americanos? Sí, de toda Europa, había misiones de visita, era un modelo. No estaba mal visto, o sea, el campo de concentración como tal no estaba mal visto. Es que realmente hasta 1945, cuando se ve lo que es el Holocausto, cuando se ve lo que es el campo de exterminio, que el campo de exterminio no es lo mismo que el campo de concentración, el campo de concentración realmente no está mal visto. Es un sitio bien donde puedes meter a la gente que te incomoda.
La novedad que nuestro libro empieza en 1898, pero por una razón probablemente de explicación histórica de un fenómeno que a veces se explica mal, que es la diferencia entre los campos de concentración de Cuba, que empieza a utilizar el general Baylor. Sí, que no es un campo de concentración como tal, es un fenómeno de concentración. Eso es, que no es lo mismo. Y al explicar eso y pasar luego a la guerra anglo-boer, empezamos prácticamente al final, a caballo entre el siglo XIX y XX. Eso es, que en la guerra anglo-boer sí hay un campo de concentración, donde esa es la diferencia. Sí se utiliza la concentración por motivos de identidad étnica, es decir, en este caso, librar una guerra entre el Imperio Británico y los Boer de Transvaal-Orange, y la utilización de los campos para meter a la población, alejarla del campo y evitar que apoyen a los comandos de las guerrillas Boer. Es decir, eso que se hace de una manera sistemática, se hace además con un condicionante muy interesante, y es que les da igual que la gente que está en esos campos se muera. Ese es el primer matiz. Es decir, que te empieza a dar igual. O sea, es lo que ocurre en Cuba. En Cuba no se pretende exterminar en absoluto a la población cubana. Lo que se hace es la concentra para no apoyar a las guerrillas. Sí se dice después que es lo que se intenta, pero no es cierto. Eso no es cierto. Eso es un error histórico que sí hay que solucionarlo, ¿no? La concentración cubana es un tema muy determinado, que lo que se pretende es quitar a la gente que está en el campo y llevarla a la ciudad para que no pueda ayudar a los rebeldes. A esa gente, cuando la llevas a la ciudad y no tiene que comer, evidentemente se muere. Y a nadie le importa que se muera, eso es importante. Ya. El primer campo de concentración de la historia, aunque hacéis solamente un repaso desde el siglo final del XIX para acá, ¿se sabe cuándo hubo el primer campo de...? Como campo de concentración como tal, como ha dicho Carlos muy bien, pues los de la guerra anglo-boer. Otra cosa, los auténticos campos de concentración. Son los primeros que generan el modelo de lo que luego fue el campo de exterminio, con todos los matices que eso tiene, que es probablemente Shark Island, la isla del tiburón, en la costa de África sudoriental, actualmente Namibia. Porque ahí se parte en una pequeña escala de lo que luego va a ser el principio copiado por todos los regímenes políticos totalitarios a lo largo, y no totalitarios, a lo largo del siglo XX, que es una cosa muy curiosa. Se mete a la gente por pertenecer a una etnia en concreto, en este caso a los herreros o a los nama, se les selecciona porque se quiere utilizar su trabajo como trabajo y mano de obra esclava, se les somete a todo tipo de barbaridades, torturas, violaciones, etcétera, y finalmente, que es la culminación de la guinda del pastelito, se hacen experimentos médicos con ellos. Ya tienes todo. Entonces, en pequeña escala, ese es el modelo que luego se va a seguir, que se va a seguir en otros sitios. Es verdad que hay gente que aprendió muy bien. De hecho, uno de los médicos que hacía experimentos médicos con los indígenas africanos introducidos a la isla del tiburón, aprendió muy bien de su maestro, se llamaba Joseph Mengele. Entonces, una manera de tener un patrón de conducta que luego se va a heredar. Y eso marca una pauta. ¿Por qué? Porque se demostró una cosa muy interesante, que era eficaz, funcionaba. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sí, bien, es una buena sin ninguna duda. Y vuelvo a preguntar, ¿hace falta ser psicópata? No hace falta ser psicópata. Pues tú decías que tu vecino puede ser. Perfectamente, porque no. Mi vecino no, que luego me conoce. Pero puede ser una persona de al lado tuyo. Sí, ese es el problema. El problema es que la gente piensa que después del año 45, sobre todo en los países occidentales que estaban enfrentados al comunismo soviético y al eje enemigo, se intentó demostrar que lo de Alemania había sido una aberración, que era una especie de enfermedad mental que les había ocasionado. Cuando en realidad... Cuando no es cierto. Exacto, se quería evitar el considerar la realidad, es decir, que eran gente normal, que de un momento a otro pasaron a hacer barbaridades sin cuento. Sí, por supuesto había psicópatas. Hombre, porque viven felices ahí, en esos momentos viven felices, tanto en la dirección como en los que no estaban en la dirección, pero luego también en Camboya se vio perfectamente que volvió a suceder lo mismo. Ahí no interesaba mirarlo tanto, y Occidente perfectamente miró para otro lado. Hay un asunto que a nosotros nos ha preocupado mucho cuando escribíamos el libro, y a mí me sigue preocupando, pero y sé que a Miguel también, que es que te das cuenta que hace falta una minoría muy pequeña, muy pequeña, para convertir en una banda de taraos a una nación entera. Entonces, eso que parece irreal, dice, bueno, esto no puede ocurrir nunca. Eso ocurre en cualquier parte, en cualquier momento, y sin que nadie se puede imaginar hasta qué punto puede llegar a ocurrir. Yeah. Es decir, lo de Yugoslavia, que ahora nos visto retrospectivamente con 30 años... Hablaremos en tu ratito, lo tocaremos, vale. Pues es un ejemplo perfecto. Vale. Decíamos en esa introducción de Alemania, ¿no? Un país evolucionado, y parece que
su población no solamente se convirtió en protagonistas, actores. No, pero tampoco su población entera. Empezó todo como una persecución política. Esa persecución política la metieron en campos de concentración, luego se siguió con los judíos. Al principio se pensó que era mejor que se fueran, luego que era mejor quitarles sus cosas, luego que qué hacíamos con todos ellos, y luego una vez que hemos terminado con todo, que no sabemos qué hacer con ellos, pues los matamos. Es así de sencillo. Eso es lo peor. Hubo una idea de mandar a los judíos a Madagascar. Hubo una idea de mandarlos a Madagascar, pero ni siquiera era una idea alemana, era una idea que ya habían visto los franceses, que habían visto los ingleses, incluso los ingleses y los franceses y los alemanes pensaban mandarlos casualmente a Palestina. También habían pensado mandarlos a Sudamérica. Sí, lo que se estudió, pasa es que, pero... Claro, no sabían cómo llevarlos a Madagascar. Digamos que el problema es que volvemos de nuevo al problema a partir del año 45 de la Declaración de Derechos Humanos, de la ONU y del mundo moderno. Claro. El que ahora se cometan barbaridades, que se cometen, hace que por lo menos nos demos cuenta de que lo son, pero es que muchas de estas cosas en los años 30 y 40 no estaban mal vistas. O sea, es que se pensaba que, bueno, que una nación tenía cierto derecho a solucionar sus problemas, y si era necesario exterminar pues un grupo humano, pues se hacía sin problemas. De hecho, todos los países europeos lo habían hecho. Pero lo habían hecho las naciones más civilizadas que uno se puede imaginar. O sea, claro, el que estemos cegados por el Holocausto no significa que los belgas en el Congo no mataran a 3 millones de personas solamente 20 años antes. Claro, o sea, es la realidad. Ni que hubiese campos de concentración franceses, campos de concentración holandeses, que los republicanos españoles cuando fueron a Francia estuviesen en un campo de concentración. Todo eso no estaba mal visto. Y de hecho se especialmente mal visto. Porque era gente a la que había que alimentar, a la que había que cuidar, y a veces pensabas, ¿por qué tienes que hacerlo? Claro. De hecho era inimaginable en los años 20 o 30 el que los presos no trabajaran. Porque encima que los tienes que cuidar y alimentar como para que no trabajaran. O sea, la opinión pública de la época, lo que sea normal, era que trabajasen. Y si se morían, pues tampoco pasaba nada. Sí, entonces, claro, eso ahora se ve de una manera diferente. Realmente empezó a estar mal visto después del 45, cuando se vio que había habido campos de exterminio. Eso era lo que no se pensaba en ningún momento, que si hubiese llegado a tener que matar a la gente. Y otro factor muy importante, el miedo que le dio a la humanidad entera el ver que la tecnología y la industria moderna permitía la liquidación de seres humanos como si fueran elementos de una cadena de producción industrial. Sí. Es decir, Alemania nunca hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera contado con una tecnología que le permitía hacerlo. Por ejemplo, es muy poco conocido, aunque el libro es muy bueno sobre el tema. Por ejemplo, Alemania llegó a un acuerdo con la IBM antes de que Estados Unidos entre en la guerra para automatizar los sistemas de cálculo de la eliminación masiva de población. Entonces, todo eso se hacía porque pasas de deshumanizar a la gente a convertirlos en meros objetos que son perfectamente eliminables en el momento que dejan de serte útiles a las fábricas de producción o que pura y simplemente te sobran. Eso, unido a un régimen racista que tiene encima la idea de eliminar capas completas de la población, pues ya lo tienes ya, como se dice, pues ya chupado. Ya el paso siguiente es quitártelos de en medio. No, hombre, o que en las empresas que llevaban lo del ciclón B, que sí, con el ciclón B fue con lo que se hacía el gas, había gente estadounidense, y casualmente cuando terminó la guerra todos los archivos de la empresa se quemaron. Casualmente. Habéis hablado de la isla Tiburón. Brevemente, ¿qué pasaba en esa isla, Namibia? En 1904, los alemanes habían establecido un protectorado sobre la costa de África del Sudoeste. O sea, para que los oyentes lo entiendan claramente, entre lo que es Sudáfrica actualmente y Angola. Era un desierto vacío, pero los alemanes es una zona que les interesaba bastante por sus comunicaciones con sus colonias del Pacífico y con el África Oriental que tenían también, lo que es Tanzania. Y entonces decidieron que era una buena zona para colonizar, para intentar mandar colonos. Lo que pasa es que África del Sudeste es un terreno muy pobre. Entonces, muy pobre desde el punto de vista para el trabajo agropecuario estándar, y más para alguien que deja un lugar como Alemania, un verde cargado de lluvia. Entonces, los colonos alemanes, al llegar allí, lo que exigieron automáticamente era más tierras y más espacio. ¿Cuál era el problema? Pues que había indígenas, o sea que había gente que vivía allí. Básicamente dos grandes grupos, los Herero y los Nama. Conclusión, había que eliminarlos. Los Herero y los Nama no se dejaron eliminar porque tenían la suficiente dignidad y capacidad como para intentar impedirlo. Y los alemanes libraron la primera guerra de exterminio claramente moderna de la historia, que es que prácticamente mataron al 80% de la población de África del Sudeste, la liquidaron literalmente, o sea, la borraron del mapa. Y estableció, además, les daba igual, o sea, la gente la abandonaba en el desierto, a mujeres, a niños, a hombres, a que se murieran de hambre. Hay testimonios de ingleses en la frontera de Bechuanalandia, de lo que hoy es Botswana, donde llegaron a encontrar agujeros de 15 metros de profundidad, donde intentaron buscar agua, porque los dejaban morirse ahí en el desierto, literalmente, para que se los comieran las bestias, lo que fuera. Esta barbaridad se acompañó de un detalle, que es la utilización de campos de concentración por razón étnica, por primera vez en la historia. Es decir, te metían en el campo por ser herrero Nama, punto. No, da igual que hubieras hecho algo o no.
te metían allí. Entonces, y el objetivo de meterte allí era aprovechar tu fuerza de trabajo, o sea, sacarte un rendimiento y dejarte morir. Punto final al tema. Pero además añadieron este pequeño matiz, que es que en la isla del Tiburón, una islita pequeña, enfrente de una de las ciudades más bonitas que uno se puede imaginar en África, que es Luderich. ¿Tú conoces ese? Sí, yo conozco la zona. Además, mi problema es que estuve además en el final del apartheid. Todavía había apartheid en la zona. El territorio no era independiente, formaba parte todavía de Sudáfrica, y encima había guerra en Ovambo Central y en Cuanacubango, la zona de la frontera de Angola. Entonces, realmente es curioso porque los colonos alemanes, que en Windhoek, en la capital, son todavía visibles, o sea, se hablaban alemán. Entonces, les duele mucho pensar que no deja de ser la obra de sus antepasados. Ellos están muy orgullosos de su colonización allí, pero lo que hicieron fue brutal. Y es que ahí metieron el matiz de, además de hacer todas esas barbaridades, el añadir la experimentación sobre alguien, y esto es importante, a quien se consideraba inferior, pero no en Alemania, en toda Europa. Que es que esto a veces se olvida. Claro. Nadie en 1904, lo digo así de claro, consideraría, salvo en pequeñas élites muy intelectuales, que los indígenas, me da igual Namibia que cualquier otro lugar, tuvieran los mismos derechos que los europeos. De hecho, las mujeres no votaban. Imaginaos lo que pensaban de un negro africano. Entonces, es decir, el que los africanos se murieran no es que les diera igual a los alemanes, es que no les daba igual a todo el mundo. El problema es que esa idea se repite en 1941 cuando se invade la Unión Soviética. Siguen siendo, una vez que tú cruzas la frontera de la Unión Soviética, las personas con las que te estás encontrando son seres inferiores, con lo cual puedes hacer lo mismo que en 1904. El objetivo primero es deshumanizar. Una vez que utilices la palabra Untermenschen, ser subhumano, ya puedes hacer lo que quieras. Vale. Antes de seguir, ¿campos de concentración de mujeres existían? Sí, bueno, en Alemania el de Ravensbrück sí existió, pero qué más da que sean de mujeres que de hombres. No, siguen siendo campos de concentración de seres humanos. Me refería si simplemente eran de mujeres. Sí, eran de mujeres. Si lo que te preocupa es si son más buenas que los hombres, ¿no? Igual. Si había psicópatas. Son igual de malas e igual de... El tanto por ciento de psicópatas sería el mismo, probablemente. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Tema duro esta noche, los campos de muerte. Vamos a enseñaros alguno más. Un grupo de investigadores europeos. Octava edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Para encontrar el límite. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, necesito tiempo. Puedes presentarlo hasta el próximo 31 de mayo. Habla, pero decía algo. Como premio, tu corto será emitido en un pase especial en Televisión Española. Aún siguen sin encontrarlo. Y obtendrás una cantidad en metálico para producir tu siguiente obra cinematográfica. Sin miedo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. Hay que arriesgar. Sí. Octavo concurso de cortometrajes con la colaboración de la Fundación SGAE. Hay que atreverse. Tu cine en Radio Nacional de España. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de conocer el lugar. Su recuerdo, las fotos de sus moradores, aún se conservan intactas en nuestra mente. Era la escuela S21, en Camboya. Esta es parte de su historia. El 17 de abril de 1975, la escuela de enseñanza secundaria Chao Phnea Yat cerró sus puertas. La entrada de los Khmeres rojos en Phnom Penh hizo que este colegio para alumnos de la clase media de la capital camboyana se quedase sin estudiantes. La revolución comunista de Pol Pot y su grupo revolucionario obligaba a dejar los libros. Sin embargo, el centro educativo volvió a abrir sus puertas 4 meses después, aunque bajo un nombre mucho más siniestro: Tuol Sleng o S21. Los libros desaparecieron, las ventanas se llenaron de barrotes, los muros de alambradas, y las aulas se convirtieron en galerías de celdas y salas de tortura. Tuol Sleng seguía siendo un colegio, pero de tétricas y sangrientas enseñanzas. Los Khmeres rojos, aquellos guerrilleros de aspecto casi adolescente que se rebelaron contra el capitalismo y los bombardeos preventivos estadounidenses sobre Camboya durante la Guerra del Vietnam, pronto se convirtieron en monstruos
con especial gusto por la tortura, la violación y el asesinato. La cárcel secreta S21 pasó a ser un cruel centro de interrogatorios. El mejor ejemplo del brutal genocidio ideado por Pol Pot para convertir Kampuchea, como bautizó a la Camboya denominada por los Jemeres Rojos, en una sociedad agraria sin dinero, religión, hospitales, profesionales de clase alguna o familias. En los dominios del camarada Dutch, al llegar a Tuol Sleng, los prisioneros eran desposeídos de todas sus pertenencias y fotografiados. Luego pasaban horas delante de sus carceleros escribiendo una biografía pormenorizada en la que debían incluir detalles desde su infancia hasta el momento de su detención. Tras el proceso de bienvenida, eran desnudados y recluidos en una celda. Allí esperaban el momento más temido, el primer interrogatorio. Podían pasar solo unas horas o hasta 3 días, hasta que los reos conocían a Kang Gekeaf, el camarada Dutch, el único jemer rojo condenado hasta la fecha por genocidio, y su equipo de sádicos torturadores. El día en los dominios de Dutch comenzaba a las 4:30 de la madrugada. A partir de ese momento, en S21, reinaba el dolor. Es un ejemplo de la barbarie humana. Conozcamos algo más de ella y de otros parecidos. 17 de abril, como hoy, ocurría entonces. Sí. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Y a quién se le ocurre? ¿Y por qué lo hacen? A ver, explicarnos. Vamos a dividirlo por partes. La parte política es sencilla, es decir, Camboya tenía un régimen más o menos pro-occidental que no satisfacía obviamente a un pueblo oprimido, procedía de una excolonia francesa que formaba parte de la Indochina francesa, como Vietnam o como Laos. Chinchina. Exacto, de todo lo que era la vieja Conchinchina. Y durante las fases finales de la guerra de Vietnam, Estados Unidos, para proteger, es decir, para intentar acabar con las zonas de refugio de los guerrilleros de Vietcong al otro lado de la frontera de Vietnam, lanzó campañas de bombardeos masivos preventivos, como habéis dicho muy bien en la introducción, al otro lado de la frontera camboyana, a pesar de que supone que era un país aliado. Esos pequeños bombardeos preventivos mataron a 500.000 de personas, que se dice pronto. Eran alfombras bombas lanzadas por bombarderos pesados B-52. Una verdadera barbaridad. Eso fue acrecentando el poder del Khmer Rojo, que era una guerrilla vinculada originariamente, todavía aquel entonces, en alianza con soviéticos y chinos, y acabaron con el régimen... Y apoyada por el gobierno. Y apoyada por el gobierno. Y acabaron con el gobierno de Camboya. Sí, apoyada por el gobierno de Camboya. Entonces, es decir, una vez que se hacen con el poder completo en Camboya en el año 75... pasa algo que aparentemente es una anomalía que es difícil hasta de entender, o sea, no tiene ningún sentido. El día que ocupan Phnom Penh, el mismo día que lo ocupan, dan la orden de que toda la población se evacúe del campo, porque ellos dividen la sociedad en 2 tipos: campesinos antiguos y campesinos nuevos. Es decir, deciden convertir al 100% de la población en campesino. Entonces lo que hacen es que lo que empezaba es una especie de crescendo de la brutalidad absoluto. Empiezan prohibiendo, por ejemplo, cualquier símbolo que ellos entendían que era una cultura burguesa. Las corbatas, los trajes, la ropa occidental, los zapatos. De ahí pasaron a prohibir cualquier elemento que tuviera relación con la cultura occidental: hablar idiomas, saber leer, llevar gafas, que era un síntoma de superioridad intelectual. Claro, de ser intelectual. Entonces, al final, te podían matar por cualquier motivo, por cualquier razón. Resumen, Camboya es un caso único en el mundo porque su propia población mató a la mitad de su población. Un 50% acabó con el otro 50%. Mataron a 3 millones de personas en solo 4 años. Eso se dice pronto. Es una población como la de Madrid entera, liquidada por una población del tamaño de la Comunidad de Madrid durante el mismo tiempo, en solamente el periodo que va de 75 a 79, con una guerra que duró otros 15 años más. Eso es, el problema no es cómo pudo suceder.
El problema es cómo se pudo permitir. Exacto. Porque sí es verdad que el Holocausto no se supo hasta 1945, pero lo de Camboya sí se sabía en ese momento. Lo sabían los chinos, lo sabían los rusos y lo sabían los estadounidenses. O sea, ¿cómo se pudo permitir eso? Esa es verdaderamente la pregunta. Hubo una película que se llamaba Los Campos. Los gritos de silencio. Los gritos de silencio, sí. Narra bastante bien lo que es el proceso del Khmer, porque además uno de los grandes problemas que hay con el Khmer es que es en la época más dura de la Guerra Fría, cuando de verdad, que es el peor momento norteamericano, que es después de la Guerra de Vietnam, son los 5 años que van hasta la elección de Reagan, que es el periodo más crítico para Occidente, que es el único momento donde daba la sensación de que la Unión Soviética podía desmoronar el bloque occidental. El miedo que había a la teoría del dominó hace que los Khmer, que rápidamente quedan enfrentados con Vietnam, porque dentro de su paranoia enloquecida, como por ejemplo estaba prohibida la religión, acabaron con católicos, budistas, destruyeron todos los templos, bueno, era una verdadera barbaridad. Entonces llegó un momento que decidieron acabar también con las minorías, y al acabar con las minorías acabaron con la minoría vietnamita, lo cual les puso en conflicto con su vecino, que era un gran aliado de la Unión Soviética. Que esa es la auténtica paradoja, que al final termine con el Khmer Rojo Vietnam, ¿no? Eso es decir, pero fíjate qué curioso, porque ellos se convierten en aliados de China circunstanciales, pero por el hecho de ser enemigos de Vietnam, aliados de los norteamericanos, que hacen la vista gorda a lo que todo el mundo sabía que estaba sucediendo allí. Pero al mismo tiempo que una élite intelectual de izquierdas en Europa y Estados Unidos que se negaba a pensar que los comunistas hicieran eso. Con lo cual tenían los dos lados a su favor para hacer la mayor barbaridad que se ha hecho a finales del siglo XX. Quizá el problema sea ese, el problema sea esa élite europea que pensaba que eso no podía suceder. Y no se entiende por qué eso no podía suceder. ¿Por qué? Porque eran comunistas, pues daba igual. Yo estuve por la zona en esos años y estaban viendo. Estuviste en el árbol de los niños, ¿no? Que los aplastaban. Eso ha sido hace poco, pero estuve en los 80 por aquella zona. No me dejaron entrar a Camboya porque decían que la zona todavía minada y había problemas. Sí. Hace poco tiempo estuvimos en Camboya y estuvimos en esa escuela, la S21. Y salieron 20 personas, creo. Era un profesor de la escuela el que hacía los interrogatorios. Entraron 15.000, creo que salieron 8 solamente. 8, 9, sí, por ahí. No llegaron a nadie. Y se ven las fotografías de la gente, como hemos narrado en esa introducción. Y Miguel ha dicho lo importante, era un profesor, o sea, dejó de enseñar a matar. Pasó a enseñar otra cosa, como sacar a la gente los ojos. Sí, eran alumnos suyos los que hacían los interrogatorios. Sí. Increíble, ¿no? Fue reconversión, que se llama industrial. Exacto, reconversión. Lo que llaman otro modelo económico. Es justo, exactamente. Es lo que decíamos al principio. ¿Y el profesor era un psicópata? No creo, porque daba clase en la misma escuela primaria, digo, en la escuela de... Y se sumaron sin ningún problema sus alumnos sin ningún problema. A torturar a sus compañeros, sin mayor problema. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Nos vamos a Japón, el batallón 731. ¿Qué hizo esta gente? A ver, un disparate. Esto ya roza, es que la película más gore que uno se puede imaginar se le queda corto a esto. O sea, es que las atrocidades japonesas han quedado muy ocultas por el holocausto alemán. Es decir, por el holocausto alemán y porque los estadounidenses aprovecharon los conocimientos y los rusos también. Y los rusos también, sí, los rusos. A ver, el escuadrón 731 en principio nace como un escuadrón, vamos a ver, cuando Japón ocupa Manchuria es un territorio enorme, ellos se dan cuenta que el modelo de guerra moderna al que avanza el mundo, después de las experiencias de la Primera Guerra Mundial con armas químicas, preveía también la posibilidad de utilización de armas biológicas, con lo cual decidieron crear lo que ellos llamaban una especie de estación de aprendizaje, de investigación del ejército, y como era una dictadura militar hiperpoderosa, pues lo que Japón hizo es que eligió una zona en Harbin, en Manchuria, limpió una zona enorme y allí construyó unas gigantescas instalaciones para, en principio, dedicarse a investigaciones sobre guerra química y biológica. Es decir, allí cultivaban peste bubónica, carbunco, antrax, es decir, elementos de guerra biológica tradicional, y al mismo tiempo se dedicaban a la fabricación de componentes de guerra química, desde gas mostaza hasta, intentaron incluso la elaboración de gases nerviosos. Es importante, como acaba de decir Carlos, para seguir luego, que es en Manchuria. Sí, en Manchuria, porque los japoneses están entendiendo que los que están viviendo en Manchuria vuelven a ser una clase inferior. Eso es. Y entonces, claro, el matiz hasta ahí parecía algo normal. Parecía un centro de investigación del ejército gigantesco, hecho con unos grandes medios y muy enorme y con dotación económica prácticamente ilimitada. ¿Cuál es el problema? Que los japoneses se dan cuenta que para la investigación en armas biológicas les conviene utilizar seres humanos porque les permite avanzar muchísimo en las doctrinas del ejército de Kwantung, que es el ejército de Manchuria, era la unidad más dura dentro del militarismo japonés. Entonces ellos preveían una guerra posible con Rusia, que era muy posible, se daba dentro de los factores, y al mismo tiempo estaba en guerra con China, con lo cual entendían que la utilización de personas era una manera de aprender más rápido sobre las consecuencias. Entonces establecieron una serie de categorías. Por ejemplo,
cuál podía ser la resistencia, por ejemplo, de los seres humanos en casamatas o búnkeres atrincherados, y cuál sería la resistencia contra, por ejemplo, lanzallamas o armas químicas. Pues metías a la gente y lo probabas con gente. A esa gente los llamaban marutas, troncos, lo cual quiere decir que eran eliminables como si fueran los troncos que te acumulas para la leña. Entonces empezaron a seleccionar porque no querías que perdiera mucho el tiempo. A ver, ¿cuánta gente vive en este pueblo de Manchuria? 4.000, pues venga, los 4.000 para adentro. Entonces de esa manera se suministraban un número de personas permanentemente, porque como iban muriendo, tenían que ir reponiendo. Cuando tienen los incidentes fronterizos con los rusos en Khalkhin-Gol, en Mongolia, añaden mongoles y rusos que capturaron al grupo de gente. Y luego también algunos indígenas de las islas del Pacífico y algunos prisioneros de guerra aliados. Y los utilizaban para todo tipo de pruebas médicas. Es decir, había lo que eran las pruebas de las armas biológicas. Por ejemplo, se llegaron a infectar a mujeres a las que embarazaban ellos mismos, los violaban los propios guardianes y luego los viviseccionaban en vivo para sacar los fetos de sus propios hijos, realmente, a las chicas chinas o rusas que tenían capturadas. Eso lo hacían siempre sin anestesia, porque entendían que la única manera de verificar sobre los cuerpos humanos la verdadera resistencia a las pruebas que hacían era hacerlo en vivo. Entonces, todas las pruebas que hizo durante años el Escuadrón 731 se hicieron con personas vivas, siempre con personas vivas. Carlos está hablando de 1933. Sí. O sea, no ha empezado la guerra Luego mundial, ni siquiera, no está el Holocausto, no ha ocurrido nada de eso. Y esos conocimientos en un momento determinado, entre 1933 y 1939, es muy difícil que no se hubiesen sabido en otros sitios, ¿no? Ya. Y había un japonés que tenía una costumbre muy curiosa, ¿no? Sí, dentro del problema de las atrocidades japonesas, que digamos que se dividen en dos. Uno, lo que fue los actos del batallón 731 como el lugar de prueba con seres humanos durante toda la guerra, pero las barbaridades más increíbles que alguien se puede imaginar, meter a gente en centrifugadoras, arrancar las columnas vertebrales, cambiarle los brazos de posición, es decir, todas las barbaridades que uno se puede imaginar, las hacían, todas. Pero luego hay otro factor interesante que no se juzgó, solo hubo un caso que se juzgó después de la guerra, porque ese ya fue un caso exagerado, que por cierto afectó indirectamente al que fue presidente de Estados Unidos, a George Bush padre. Él era parte de un escuadrón de bombardeo norteamericano que atacó una fortificación japonesa en la isla de Ichijima y los derribaron a todos, a los 6 aviones de su unidad. Los pilotos, en total 12, cayeron al mar cerca de la isla y a él le consiguió salvar un submarino, el Finback, pero el resto llegaron a la isla y ahí los hicieron prisioneros. En principio, pues nada, es un prisionero de guerra sin más. Pero el coronel de la isla... que la isla era hostil? La isla era, claro, una isla enemiga. Una isla enemiga, por cierto, bien abastecida, porque aquí luego hay un matiz. El coronel de la isla era un samurái de una de las órdenes militares japonesas más poderosas. Él adiestraba a sus oficiales, que eran también samuráis en códigos antiguos de guerra, pero con un pequeño matiz. Es que era un gastrónomo aficionado a la gastronomía sofisticada, entonces le ordenó a su cocinero que cada día le preparara un trozo de comida a algunos de los prisioneros americanos que tenía. Pues un hígado presentado con unas brochetas, pues con arroz y sake, al día siguiente quitaban un brazo, luego un ojo, iban probando. Entonces se los fueron comiendo una a una a todos. Entonces el caso de Ichijima se llegó a los tribunales porque fue una exageración, pero el resto de las atrocidades, por ejemplo, japonesas en Nueva Guinea, en el año 45, en Nueva Guinea y en Borneo sobre todo, donde no tenían nada que comer, y entonces los japoneses dedicaron a comerse a los prisioneros que tenían aliados, cada día se comían uno, de una manera cómoda de ir alimentándose con proteínas. Entonces eligen australianos o americanos, holandeses, y se los iban comiendo. Todo esto luego no se procesó, no hubo juicios después de la guerra, porque el gobierno americano y australiano no querían que las familias de los soldados supieran que se los habían comido. O sea, así tan sencillo como esto. En el caso de Harbin fue peor, porque los rusos, cuando toman las instalaciones, y los americanos que capturan, aparte del equipo directivo del batallón 731, no los quisieron condenar, porque querían aprovechar sus conocimientos sobre seres humanos en vivo, de lo que sabían que no se iba a poder volver a hacer. Sí, ellos dijeron que eso no se podría haber hecho nunca en Estados Unidos, entonces había que aprovecharlo, claro, por supuesto, o había que aprovechar esos conocimientos. Y los aprovecharon bien. De hecho, el caso que ha contado Carlos se le acusó por asesinato, no porque se comiera, ni por nada. No porque le hicieron un pate con los hígados de los prisioneros. Eso quiere decir que los otros casos no contaban como asesinato, sino como investigación. Eso es muy importante, ese matiz. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, las cosas terribles que hacen los seres humanos. Desgraciadamente hay más, 900, 137, 137 si queréis preguntar algo. Esta noche, en Espacio en Blanco... Últimamente no se habla mucho de ellas. Parece que han desaparecido, pero el peligro sigue ahí. ¿Cómo pudieron 2 personas captar cientos de seguidores asegurando que eran extraterrestres y salvadores? Esta noche, en compañía de expertos, vamos a hablar de las sectas y sus peligros.
Parece que no aprendimos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi. Años después, la guerra volvía a sembrar los campos de nuestro mundo. Esta es una crónica de Arturo Pérez Reverte. La guerra en Croacia es dura. Es guerra de francotiradores, los aquí llamados sniperisti, auténticos asesinos que igual disparan sobre militares que sobre civiles, y cuya presencia inesperada en cualquier calle, en cualquier carretera, convierte el hecho de recorrer 50 metros en una dramática aventura. La guerra de Croacia es tan absurda o atroz como cualquier otra guerra, con una diferencia. Esto ocurre en Europa, a menos de 3 horas de vuelo de Madrid o París. Una guerra en el corazón de Europa que se convirtió en una nueva vergüenza para los humanos. Conozcamos algo más de ello. Ya parecía que después de habernos dado cuenta de lo que había ocurrido en el Holocausto nazi no iba a volver a pasar nunca más. Y sin embargo, pocos años después, hace 3 días, en el corazón de Europa, como decía Arturo Pérez Reverte, nuestro compañero. Eso es como muy bien dice la introducción. Pero ¿y por qué no iba a pasar aquí otra vez? Eso es lo curioso. El mundo civilizado, ¿no? Pero porque también era el mundo blancos, civilizado. altos, también lo era antes. También lo era en la Segunda Guerra Mundial. Seguían siendo todos altos, guapos y el mundo civilizado. ¿Por qué no podía volver a pasar? Podía volver a pasar perfectamente. Lo increíble de lo de Yugoslavia es la facilidad con la que pasó delante de nuestras narices y como nadie hizo nada. ¿Por qué pasó? Bueno, pues porque... ¿Una guerra de religión? Sí, es una guerra de religión en la que se había unido un país de forma artificial absolutamente, como tantos otros hay en la geografía que están unidos de forma artificial, solo que aquí, por las razones que, entre unas cosas que se permitieron y otras cosas que ellos mismos lo buscaban, saltó el conflicto. Lo terrible de la guerra yugoslava, que nosotros en Campos de Muerte le dedicamos 2 partes, es que en realidad parece una continuación de algo que no quedó completo en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes destruyen Yugoslavia, convierten a Croacia en un país independiente y a Serbia y el resto del país lo controlan como zona ocupada. Básicamente se lo reparten con Italia. Sí, había unos rencores en plan político entre comunistas y no comunistas que unió Tito, lo unió de una forma... Atroz también, a lo bestia. Exactamente igual. Y como bien dice Carlos, pues que luego volvieron a aparecer. Y simplemente volvió a salir algo que parecía que estaba oculto, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente piensa que los odios se han acabado y que no va a volver a ocurrir, y ocurre delante de tus narices en el momento más inesperado, y de una manera igual de brutal. Entonces el ejemplo de Yugoslavia es un ejemplo a tener en cuenta, porque eso no solamente ocurre al lado, sino que ocurre, siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que es increíble, gente que había estado en el mismo equipo olímpico en el año 88 en Sarajevo, en las Olimpiadas, se estaban matando de una manera atroz solamente unos años después. Entre vecinos y amigos y conocidos. Quizá lo peor de la guerra de Yugoslavia fue que se utilizó la violación como arma de guerra. Sí, y a partir la violación, sí, de mujeres como arma de guerra. Entonces, a partir de ahí se ha vuelto a utilizar. Se ha utilizado en África, se ha utilizado cada vez que es posible. Entonces, eso fue una moda nueva. Ahí los campos de concentración no eran simplemente para meter a los rivales políticos. Y cargártelos rápidamente. Y cargártelos exactamente rápidamente, si ibas a fusilarlos, y lo que sí aprovechabas era violar a sus mujeres para que tuviesen un heredero o serbio o croata. Y un matiz importante. ¿Lo hicieron tanto unos como otros? Sí, los dos bandos. Sí, los dos bandos. Pero aquí hay un matiz importante. Los 2 bandos también se dieron cuenta, o 3, por decir de los momentos, se dieron cuenta que el mantener a la gente en campos y hacerlos visibles era una mala propaganda, y que la gente había que cargársela rápido. Es decir, que había que eliminarla, que no había que dejar, que no tenías que mantener pruebas a largo plazo de las barbaridades que estás haciendo, que aunque las hicieras y lo supieran, hacerlas rápido, con velocidad. Por eso, el número de muertos y de asesinatos masivos en la antigua Yugoslavia es rápido, porque la gente los mataban rápidamente, es decir, intentaban evitar el concentrarlos mucho tiempo. De ahí las matanzas, de ahí las masacres que hubo. Claro, por no tenerlos metidos en un campo de concentración, irlos matando poco a poco. Y hay casos como el de algún profesor, por ejemplo, que era un tipo que enseñaba en la universidad, y que de repente se hizo francotirador, y claro, no mataba, sino que dejaba heridos porque eso jorobaba más todavía, ¿no? Sí, hombre, y porque iba más gente eso a recoger al herido. Pero eso forma parte también
el enseñamiento, la doctrina de guerra. Eso formaría parte de, no tanto de la maldad, sino de la técnica. Para decir, es muy frío decirlo, pero es la realidad. Sí, no, es la realidad. Es así. Eso ya se trata simplemente de un elemento de eficacia. Exactamente igual eso. ¿Por qué? Como lo que ponéis de Pérez Reverte. ¿Por qué disparaban a la gente que iba a comprar? Bueno, porque si te matan cuando vas a la compra, eso moralmente da más daño miedo. Da más miedo. Ya. ¿Qué atrocidades podemos resaltar de lo que ocurrió en esa guerra? Que nadie quiso parar. Eso fue también vergonzoso. Claro, Europa no hacía nada. Yugoslavia tenía ya sobre su historial reciente las barbaridades monumentales que se cometen en la Segunda Guerra Mundial, cuando los croatas deciden eliminar a las minorías serbias, y los serbios, al ganar la guerra, la Yugoslavia de Tito, que curiosamente era croata, deciden eliminar a todo lo que habían sido opositores políticos, ya fueran croatas o serbios monárquicos, al régimen comunista nuevo. O bosnios o albaneses. El problema es que hay una crueldad absolutamente brutal en la forma en la que lo hacen. No les bastaba con pegar un tiro a alguien. No, había que cortar la cabeza con un serrucho o abrir la cabeza a martillazos. Todo ese tipo de barbaridades que se van añadiendo a las barbaridades que en sí mismo es matar a la gente. Hay una anécdota cuando Curso Malaparte es entrevistado quiere entrevistar a Ante Pavelic, al líder croata Ustacha, que luego escapa a Argentina y muere allí tranquilamente. Pues cuando está en la entrevista a Curso Malaparte, Pavelic le parece un tío elegante, educado, sensato, que habla de cosas normales, y hay un momento que le traen unos cestos y entonces le pregunta ¿qué son ostras? Y dice, no, son ojos de serbios. Bueno, pues esto es que hay un odio, se convierte en una tradición. Claro, es un odio lardado desde el principio, ¿no? Entonces, como bien dice Carlos. Y luego, cuando vuelve a estallar de la misma forma. Alguien de repente tiene la sensación de que tiene que hacer lo mismo que sus abuelos, y lo hace, sin dudar además. Así es. Hay otros invitados esperando, nos queda todavía una parte todavía por hablar, pero ¿qué hay en la cabeza de los seres humanos o en el alma o yo qué sé qué para llegar a hacer esas barbaridades? Porque una cosa es pegar un tiro y matar a alguien, ¿no? Sí. Pero, como te dices tú, cortarle la cabeza con un serrucho. Y estar orgulloso de ello, además. Claro, odio y maldad. O sea, odio, por un lado, y maldad, pues porque una vez que te dejan hacerlo, a lo mejor incluso te gusta. Eso... Los japoneses establecieron una competición después de la toma de Nankín. En la que competían entre los oficiales del ejército a ver quién cortaba más cabezas de chinos con sable. Entonces, ganó uno, pero eran héroes nacionales. No, pero primero empataron y luego siguieron. Sí. Pero que no se ocultó, que eran héroes nacionales. La prensa lo seguía, las competiciones entre ellos. Salió en el periódico. He visto que uno había en vuestro libro una fotografía 118 y otro 115 y lo subieron a 150. Claro, salió en el periódico, eran héroes nacionales, como te dice Carlos. Lo que pasa es que mataban chinos y los chinos eran gente inferior, ya lo hemos dicho antes. Preguntan, si hubiera una tercera guerra mundial, ¿cómo os creéis que podía ser el modelo de campo de concentración? No habría tiempo para un campo de concentración, es una guerra mundial de verdad. ¿Hemos hablado de guerra mundial de verdad? Nada, no hay campo, no hay nada. Vale. De todas formas sigue habiendo campos de concentración. Hablo de guerras nucleares, claro. Está el campo de Guantánamo, ha habido campos de concentración en Irak. Ahora mismo los hay a patadas, lo que hace el ISIS es mini concentraciones. Antes de ponerse a hacer barbaridades con la gente, de quemarlos vivos, meterlos en jaulas, porque están haciendo en pequeña escala el ISIS, es eso. Son pequeños campos de concentración para minorías étnicas que les molestan. Sigue habiéndolos. O sea que sí que es el modelo perfecto. ¿Se practicaba el canibalismo en algunos campos de concentración en Siberia quizá? ¿o? Sí, claro. Por supuesto, era una de las formas de tomar proteínas. Sí. Sin ninguna duda. Sí. Y lo más atroz que habéis visto para redactar el libro, vamos a hablar dentro de un momentito de experimentos con humanos, pero lo más atroz que pues probablemente eso, los experimentos con humanos, porque eso es una cosa fría, metódica y además de auténtica psicopatía. Ahí hay un trastorno de personalidad clarísimo, porque estás hablando de gente que yo creo que es que en algunos casos se lo pasaban bien haciendo pruebas. O sea, quien de repente decide colocar el brazo derecho en el brazo izquierdo y al revés, es que no está muy bien de la cabeza. Sí, sobre todo que a la persona que se lo estaban haciendo era como si no contase, ¿no? Exacto. Ya, sí tiene ese toque de psicopatía. ¿Cómo cuántos campos de concentración han existido? Muchos. ¿Y de exterminio, qué es la diferencia? De exterminio menos, de exterminio 8 o 10. Nosotros llamamos exterminio cuando el campo de concentración tiene como fin el eliminar completamente físicamente a la gente que entra, y ahí no sale nadie, punto, ya está. El campo de exterminio, la diferencia con el de concentración es lo que te ha dicho Carlos, ¿no? El campo de exterminio está creado exclusivamente para matar a la gente. Es la aceleración industrial de la campo de concentración de seres humanos. De hecho, los campos de exterminio alemanes, en cuanto vieron que aquello no funcionaba como ellos querían, empezaron a quitarlos y a taparlos. O sea, los destruyeron hasta los cimientos, para que no se supiese. ¿Y la mayor atrocidad que se haya hecho en la historia en este último tiempo? ¿De exterminio de gente? Claro, obviamente el holocausto es el intento de exterminación completa de un pueblo, lo cual es una cosa notable, pero... En número, ¿por qué en número? Puede ser 1 o 5 millones, la barbaridad sigue siendo la misma.
¿Y os habéis quedado tan tranquilos escribiendo el libro? No, hombre, sí, claro, ¿por qué no? Porque las cosas hay que contarlas para que se sepan, o sea, y para que dentro de lo hemos posible intentado evitar los gore, se repitan, ¿no? que se ha intentado evitar. Hay cosas que hay que ponerlas porque son documentos interesantes para intentar entender algunas cuestiones, pero no hemos hecho un libro gore, lo podríamos haber hecho, si hubiéramos querido. No es un porque libro lo que gore. hay da miedo. Sí, quizá lo peor que tiene el libro es lo que hemos dicho al principio en broma, ¿no? Que te puede pasar a ti o a cualquiera de al lado, ¿no? ¿Y habéis dormido tranquilo mientras estáis buscando la...? Sí, perfectamente. Sí, hombre, claro, no tiene nada que ver. Esto es investigación. Una cosa con la otra, la investigación técnica, no tiene nada que ver con la... ...137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Hay una segunda parte pequeñita que vamos a hablar de experimentos y llegan nuevos invitados que están aquí aguantando el sueño, a hablar de las sectas y ese poder extraño que sigue en la sombra y que nos amenaza a todos. No vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, un paseo todavía por los campos de muerte y algunas otras noticias. Enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, estás en el espacio en blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Últimamente no se habla mucho de ellas. Parece que han desaparecido, pero el peligro sigue ahí. ¿Cómo pudieron dos personas captar cientos de seguidores, asegurando que eran extraterrestres y salvadores? Esta noche, en compañía de expertos, vamos a hablar de las sectas y sus peligros. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, es el tiempo de los misterios. El espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Nuestro teléfono abierto 900-137-137, con mucha gente enfadada, llamándonos desde Canarias, desde Murcia, desde el País Vasco, desde multitud de lugares donde el EGM, según dicen, no nos escuchan. Seguir haciéndolo si queréis, nos alegra saber que estáis ahí y así desentrañamos ese misterio. 900-137-137. Nos queda un ratito hablando de campos de muerte, después llegarán nuestras siguientes invitadas, vamos a hacer una mesa redonda, invitados, hablando sobre las sectas, así que no os durmáis todavía, que hay cosas interesantes. Y este tema de los campos de la muerte continúa con esa introducción, casi para terminar esa historia extraña del ser humano. De los aspectos horribles de los humanos sobre sus semejantes han sido los experimentos realizados en el último siglo. Han sido muchos y terribles. Tenían una cámara de gas de aproximadamente 6 por 12 metros que estaba muy poco iluminada y tenía una puerta en cada extremo. Y de lo que se trataba era de atravesarla sin mascarilla de oxígeno y solo se tardaba unos 90 segundos. Así que yo contenía la respiración y daba golpes en la puerta del otro lado y me dejaban salir. Corría a los brazos del señor Davis y él me llamaba criatura colonial. Me decía que había hecho trampas, que tenía que hacer como todos los demás, que se suponía que tenía que respirar el gas y que como no lo había hecho me castigaría. Y tendría que volver a pasar al día siguiente. Este es un testimonio de uno de esos experimentos. Hubo muchos más. Conozcámoslos. Teníamos esa voz de ese ancianito pobrecito que había pasado por uno de esos experimentos, y decíais antes que lo hacían, o sea, no se condenaban porque era una forma de investigar sobre, claro, que sobre algo que no se podía hacer. Investigación. Se condenaron los que se hicieron en Alemania, no se condenaron los que se hicieron en Japón, como ha explicado antes Carlos, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque se utilizaron. En el tema de la investigación, de los experimentos, hay que distinguir el por qué se hacía y para qué. Aunque pueda parecer aberrante, realmente había gente que creía que era una manera de avanzar en la investigación científica, por supuesto del lado del mal, pero era lo que pensaban claramente. Había como dos tipologías, las investigaciones tanto japonesas como alemanas que se hacían para intentar verificar elementos que afectaban a lo que era el desarrollo de la guerra, así claramente. Por ejemplo, resistencia a los gases, resistencia, no sé, al fuego, al frío, al calor, a las temperaturas. Es decir,
variaciones y resistencia, por ejemplo, a la metralla, efectos de los explosivos. Por ejemplo, se probaba, tú pues como si cogías un prisionero en campo de concentración y le hacías detonar la granada para ver cómo quedaba el cuerpo, qué lesiones producía. Sí, lo metías en agua helada para ver qué pasaba si un piloto se caía en el Mar del Norte. Claro. Ese tipo de cosas. Esas cuestiones que eran investigaciones de carácter militar, con lo que luego eran investigaciones de carácter médico general. O sea, es decir, como por ejemplo reponer miembros amputados, como intentar verificar, es decir, qué ocurría con los gemelos, si tenías actuaciones sobre ellos iguales o diferentes. Entonces, este tipo de investigaciones que se hacían sobre seres humanos vivos a los que ni siquiera se anestesiaba, pues claro, lo que te permitían era avanzar con cobayas humanas. Eso obviamente es un avance que, comparado con si hubiera hecho de otra forma, son generaciones de tiempo, de años y años que tú te ahorrabas en la investigación. Cuando la vida de esos seres humanos no vale nada y los consideras objetos prescindibles, pues obviamente no tienes ningún reparo y sobre todo tienes cantidad de ellos para hacerlo y encima te están estimulando a que lo hagas, pues claro, lo que estás teniendo es la posibilidad de hacerlo de tal manera que hay un momento que te inhumanizas del todo. Claro, y ya piensas que da igual. Evidentemente eso sí toca la psicopatía, ¿no? Eso sí es muy evidente. Decías antes, Carlos, que cambiaban incluso los miembros del lado. Sí, hicieron todas las barbaridades que te vas a imaginar. En Alemania y Japón se hicieron todas las barbaridades que quieras. Es decir, todas. Es decir, sí, llegaron a hacer pruebas de todo tipo, desde intentar ver qué ocurría si una persona le inyectabas agua salada, ver si se podía sustituir, decir qué ocurría, cuánto podía resistir una persona si le metían orín de caballo en las venas. Sí, infectar heridas, meter a la gente con peste bubónica a ver cuánto duraban. Eso, como decía Miguel, y si un piloto se cae al Mar del Norte, ¿qué hacemos? Bueno, pues meter al barrio rusos en agua helada a ver cuánto duran y cosas cortar así. tendones, a ver qué pasaba. Sí, que si no podías andar con ellos. Si no podías andar o si podías andar. Inyectar en los ojos, es decir, te algún tipo de componentes químicos, así podías cambiar el color. Barbaridades. Sí, son barbaridades. Todo lo que se te ocurriera. Todo lo que se te ocurriera, exactamente. Tenías, como bien ha dicho Carlos, tenías infinidad de cobayas humanas que utilizar y nadie te iba a pedir cuentas de ellas. Eso, y no hubo juicios, no en Nuremberg hubo juicios en Europa, no hubo juicios en Japón, en Asia. Se hicieron en los dos sitios. A ver, en Rusia, en Yabarovsk, en la provincia del Pacífico, hizo un juicio contra algunos de los elementos que había, las personas capturadas en el escapamiento, el batallón 731, pero no llegó a gran cosa. De hecho, los trasladaron a una especie de planta en Siberia para conocer bien su trabajo. O sea, no les dejaron experimentar, para seguir pero aprendieron. Y en el caso norteamericano es que directamente les dieron inmunidad a cambio de que les dieran información sobre los trabajos. Se lo llevaron a Estados Unidos y otros los dejaron en Japón. Claro, pero el objetivo era no procesarlos a cambio que dieran toda la información posible sobre los resultados que habían obtenido. Sí, el coronel del 730 se quedó perfectamente en Japón. Siguió trabajando. Colaboró con los departamentos de investigación americana de Fort Detrick, que eran los que trabajaban en guerra biológica y química, y sin ningún problema. Pero nunca ha salido de Japón, ¿eh? Él nunca salió de Japón. Él siguió viviendo en Japón. Él siguió en Japón, murió tranquilamente. Ni siquiera dice fue que se convirtió Unidos. al cristianismo, pero bueno, no parece que se arrepintiera ninguno. Eso dice su hija. Sí, claro, exacto. Para luego decir que era bueno. No parece que se arrepintiera ninguno. Y los centros donde se hicieron, Alemania y Japón, básicamente. Básicamente, claro, son básicamente Japón, ellos. Claro. Todos los demás tuvieron campos de concentración, pero este tipo de experimentación médica con cobayas humanas es básicamente japonés y alemán. Eso sí, no contamos la experimentación médica en Rusia, en los campos soviéticos, que ahí ya no es que se buscase la experimentación. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Es un centro de actividades, es una especie de anfiteatro. Muy conocido, ¿no? Sí, es bastante conocido aquí. Vale, Zika, 4 y 5 de junio. 4 y 5 de junio empezamos el 3 con la cena del misterio, como siempre hacemos, en la noche anterior, y al 4 empezamos con las ponencias. Vale. Sitio para donde la gente pueda reservar su pase para entrar, porque hay mucha expectación de nuevo este año en este congreso. Sí, ahí en el congreso, si no le conocéis, no os perdáis ir y estar en contacto con Emilio Carrillo. Es una persona espectacular, aparte que sus ponencias son siempre bien recibidas por todo el mundo. Tenemos a Lorenzo Fernández, que nos va a hablar de los pueblos malditos de España, que es un tema genial a tratar. Tenemos a Felipe Enríquez, que es un vidente canario que está recorriendo el mundo con sus poderes. Sí. Miquel, que es de la escuela de Marilyn Rosner. Este año tenemos 2 videntes en el Congreso. Más que videntes, habría que decir dotados, ¿no? Que son capaces de conectar con ese más allá, igual que hacía Marilyn Rosner, y dar mensajes, entre comillas, supuestos mensajes de los seres del más allá, ¿no? Exactamente. Tenemos al señor Callejo, que para nosotros es un orgullo volverle a tener. Jesús Callejo, nuestro compañero, que estará hablando de qué, de inventos que cambiaron el mundo. Correcto, inventos españoles que cambiaron el mundo. Vale. Eso es lo que va a hablar.
el Callejo, que para mí Jesús es un tipo genial. Otro, como todos los que están en el Congreso, Juan José Revenga, un compañero que estuvo con nosotros en esas aventuras egipcias, también va a hablar de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos, sí, además va a hablar del submundo, o sea, de las civilizaciones que han vivido bajo tierra, y además de la Cueva de los Tallos, que va a ser una ponencia también espectacular. Bien, eso y mucho más. ¿Te acuerdas de alguien más? Es que le hemos pillado, que no estaba con me acuerdo de Miguel Blanco, que hace la mesa redonda, que siempre es muy atractiva, y del programa que tenemos el sábado por la noche en el Casino de las Palmas de Gran Canaria. ¿A partir de? A partir de las 10 horas. De las 10 horas, sí. Vale, con entrada libre para todo el mundo que quiera entrar, pero bueno, hablaremos cuando esté más cerca la fecha de que ellos esperamos. Ojalá no, ya hemos tenido muchas sorpresas, como nos pasó en Tenerife. El EGM dice que no nos escucha nadie en Canarias, y a rebosar todo eso, ¿verdad? Pues aquí siempre lo has petado, lleva 5 años haciéndolo aquí, siempre se ha llenado, o sea que incluso vamos a recomendar este año que la gente esté antes, porque el año pasado se quedó gente fuera en Las Palmas. Vale, pues ¿dónde va a ser el programa? El programa va a ser en el Casino de Las Palmas, vale. Casino de Las Palmas de Gran Canaria. 4 y 5 de junio, la próxima cita del Espacio en Blanco, en ese 5º Congreso Internacional del Misterio, con todos esos ponentes, y luego el programa el sábado, a partir de las 10 de la noche. Ulises, fuerte abrazo. Repito, ¿hay un teléfono o algo para los que no tengan internet? Sí, 687... Espera que tomo nota, 687... 798... 849. Daos prisa si queréis estar en ese congreso, si queréis que estemos juntos. Ulises, fuerte abrazo, nos vemos prontito. Un abrazo fuerte, Miguel, mucha suerte. Hasta ahora. Gracias. ¡Ellos son gigantes! Si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. En la Semana del Día del Libro viajamos a 1947, año en el que se cumplieron 400 años del nacimiento de él, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Los lunes a las 3 de la madrugada en Radio Nacional de España. De Don Quijote pasa. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez ha tomado los mandos de nuestro mágico sonido. Seguimos adelante, estamos en directo y nos vamos ahora a hablar de un peligro desconocido que parece ser últimamente que ha desaparecido, del cual no se habla tanto. Tenemos expertos para que nos den algunos consejos. Escuchad. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de las sectas y sus peligros. Este es un ejemplo de ello. Fue conocido como la Puerta del Cielo. El mayor suicidio masivo de América. Encontrábamos muertos en cada habitación. Para nosotros se trató de un suicidio y 38 asesinatos. ¿Cómo pudieron 2 personas captar cientos de seguidores asegurando que eran extraterrestres y salvadores? Fue la segunda venida de Cristo. Solo se podía abandonar el planeta a bordo de una nave espacial. Miércoles 26 de marzo de 1997. San Diego, California. En solo 5 minutos, los ayudantes del sheriff encuentran 10 cadáveres. Se han fijado en que la mayoría de ellos lleva pantalones negros y camisa negra y un sudario color púrpura. Al lado de cada cama hay una bolsa cuidadosamente dispuesta. Era como un ritual. Por lo que vimos, parecía que hubiesen celebrado una ceremonia. Se notaba un protocolo muy elaborado. Y había más coincidencias entre los cadáveres. Un emblema triangular cosido en la manga de cada uno que decía: equipo de salida de la Puerta del Cielo. Es un ejemplo de los peligros de las sectas. Últimamente no se habla mucho de ellas,
parece que han desaparecido, pero el peligro sigue ahí. Esta noche, en compañía de expertos, hablaremos de ello. Gracias a nuestro compañero David Cuevas hemos reunido aquí en el estudio a unos cuantos expertos en este asunto. Permitirme, primero saludo a Antonio Luis Moyano, compañero, investigador, divulgador de todo este tipo de cosas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa, Miguel. Con sueñecito veo que tenéis, ¿eh? Un poquito, pero nos animamos. Venís de unas jornadas, ¿no? De la Red UNE. Venimos de unas jornadas que ahora te explicarán las invitadas que tenemos hoy, de Red UNE, que es el colectivo que agrupa pues tanto a expertos en el tema de las sectas como a personas que se han visto afectadas. Vale, el micrófono es tuyo, nos presentas a tus compañeras. Bueno, para contextualizar el intro que hemos escuchado, se refiere a la secta Heaven's Gate, Puerta del Cielo, y fue el primer suicidio de una secta que se gesta a través de Internet, en el año 97. ¿De Internet? Exactamente, sí. Que lo dirigía Applewhite, que era un contactado con extraterrestres. Un tipo como, hemos estado viendo el vídeo, con mucha, se llamaba Blanco, pero no tenía que ver con... Sí, pero muy curioso, porque según publicó la revista Newsweek, ellos se reunieron porque se supone que los iba a recoger el cometa Hale-Bopp y los iba a llevar pues a otro plano dimensional. Pues ¿sabes lo que hicieron el día de antes de suicidarse? No. Se dedicaron a hacer dos cosas. Una, se fueron a un parque de atracciones a disfrutar de ese último día, y luego se pegaron una maratón de ver la película de la serie de películas de Star Trek y la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? O sea que aparte de sectarios eran un poquito frikis como nosotros. Fíjate. Bueno, frikis eras curioso. Preséntalos a las invitadas que tenemos. Bueno, pues David Cuevas me dijo que buscara a la creme de la creme en el tema de las sectas, pues para informar a los radiantes de Espacio en Blanco, porque tal vez podemos prevenir que algún familiar o algún amigo pues pueda verse afectado por uno de estos grupos manipuladores. Tenemos a Carmele Sayans. Ella es psicóloga y es una de las dinamizadoras del colectivo Red UNE. Y tenemos a Margarita Barranco, que lleva nada más y nada menos que 30 años como terapeuta de personas. Empezó muy joven. Empezó antes de nacer. Claro. Como terapeuta de personas que han sido afectadas por las sectas, de familiares, y bueno, no es la número uno a nivel nacional, es a nivel internacional. Ya la quisieran los americanos. Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches. Pobrecita, estaba aquí aguantando el sueño. Llevas poco tiempo, mucho tiempo sin dormir, ¿verdad? Unas pocas horas. Carmele, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo no sé por dónde empezar. Sigue, bueno, la Red UNE, ¿qué es eso? Contarme qué es eso de la Red UNE primero. Vale, pues perfecto, empieza a contar. No hace falta que te acerques tanto al micrófono. Ah, vale, muy bien. Bueno, yo empecé a colaborar en esta temática en el 2000. Soy psicóloga las dos, ¿verdad? Eso es. Yo incluso empecé a hacer voluntariado antes de terminar la carrera, y ya para entonces, bueno, ya estaba AIS, una asociación que ya trabajaba con esta temática, pero también en la zona de San Sebastián. Esa asociación se llamaba La Arganza, la había creado Juancho Domínguez. Pero bueno, pues llega un momento en el que vemos que los afectados nos empiezan a llegar por todos los puntos de España. Cada vez hay más familiares allegados que nos preguntan qué pautas podemos utilizar para atraer a esos familiares o amigos, ¿no?, que están dentro de esas sectas, y vemos que, pues eso, el País Vasco se nos queda pequeño. Y entonces, pues no, pues en el 2003, en diciembre, decidimos juntar a nivel nacional pues aquellos expertos, familiares, exmiembros que estaban interesados en la temática, y ahí es cuando empieza ya a nacer Red UNE, porque es cuando es bautizado con ese nombre. Ya. ¿Tiene alguna sede, algún lugar concreto? San Sebastián. San Sebastián. Sí. Vale, y habéis está todo el día de hoy reunidos un montón de expertos hablando de la temática del tema, ¿no? Eso es. Bueno, expertos, la verdad que al final nos hemos juntado muy pocos, sobre todo también han sido pues familiares, algún afectado también, y nuestro objetivo era darle mayor forma a esta plataforma. Vale. Contarme si, Margarita, ¿hay sectas peligrosas ahora todavía? Os decía antes, mientras preparábamos, que parece que no se escucha tanto, aunque ha habido un programa de documentos hablando de ello, pero no sale tanto como antes, que había que estar, no sé, más atento, o sectas... Bueno, yo diría que quizá el problema es que cuando salen en los medios de comunicación es cuando ha pasado algo, cuando algo ha ocurrido, algo grave, ha habido pues eso, muertes, ha habido alguna situación muy crítica, entonces es cuando los medios de comunicación se lanzan a publicarlo a capa y espada. Cuando eso no ocurre, pues como que... No pasa nada. No pasa nada, pues porque hay otros temas que son, bueno, digamos, más importantes, ¿no? Pero los grupos siguen funcionando igual, o sea, vamos a ver, y seguirán funcionando igual.
Un poco lo que yo explicaba, por ejemplo, en las jornadas estas, ¿no? Que van por olas, ¿vale? Hay momentos en que bajan cuando los medios de comunicación hacen mucho hincapié en estos grupos, y cuando ya los medios se calman y no hablan, pues vuelven a surgir y vuelven a salir otra vez a la palestra, ¿no? De alguna forma. Vale. ¿Podéis dar no sé si será fácil, una relación de grupos que sean considerados sectas peligrosas y aclarar qué es eso de sectas peligrosas? A ver, estamos hablando de sectas peligrosas o sectas destructivas o sectas coercitivas, ¿no? Lo digo porque una cosa es lo que es la palabra secta, que no es peyorativa, ¿vale? Y otra cosa es cuando ya hablamos de grupos que son totalitarios, que son grupos que se presentan de muy diversas formas a niveles religiosos, culturales, políticos, deportivos. Incluso un mismo grupo puede tener 4 o 5 ramas que entran y tocan ámbitos diferentes, que lo que pretenden es que, evidentemente, el líder lo que pretende es el poder en el más amplio sentido, a nivel económico, a nivel de tener un conjunto de personas que pueden hacer con ellas lo que quieren, cuando quieren. Siempre poder sobre los demás. Siempre es el poder sobre los demás, ¿vale? Es decir, es el objetivo, y utilizan las técnicas de manipulación psicológica para conseguir cambios de esos adeptos y que esos adeptos estén dependientes del grupo. Vale, déjame que del teléfono 900-137-137, si hay alguien que nos esté escuchando que tenga algún tipo de problema o quiera preguntar algo, ahí estamos abiertos a ello. ¿Se pueden dar nombres las que están consideradas como sectas destructivas? Incluso hay grupos de la policía que los tienen muy... A ver, hay nombres y de hecho hay listados que están publicados desde Francia en un momento determinado, Bélgica, se publicaron los estudios que se hicieron con los grupos que estaban considerados sectarios. Se pueden encontrar en internet muchos de estas agrupaciones. No sé, quizá por tocar ámbitos diferentes te diría, pues tenemos desde los Testigos de Jehová, que aunque mucha gente lo considera una religión, no es una religión. ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿Se los van a enfadar con esto que dices? Se van a enfadar todos los grupos, porque todos automáticamente se identifican con que ellos no son grupos de manipulación psicológica, que ellos nunca manipulan, ¿vale? Pero hay documentos más que suficiente que demuestran todo este tipo de funcionamientos, ¿vale? Entonces, digamos el nombre que digamos, todos se van a sentir ofendidos, todos se van a sentir mal, pero cuando hablamos es porque hay documentación que nos avala. Si no, evidentemente no hablaríamos. ¿Está comprobado que es un grupo coercitivo? Sí. Vale. Sí. A nivel internacional, además, ¿eh? Sí. No es a nivel de España. Sí, dime, si querés. No, yo cada vez que estoy en los medios siempre también aprovecho cuando dais la oportunidad de hablar de sectas, y es que últimamente también estamos utilizando los medios pues para sensibilizar, que también está sobre todo muy presente en la zona de San Sebastián, las 12 tribus, que es una comuna que tiene a menores que no están escolarizados, y por lo que dicen los miembros que salen de allí, les agreden, no pueden jugar, trabajan desde que tienen 2 años adecuándose a las habilidades que tiene, y ahí andamos luchando, porque aunque en Alemania se ha decretado el desamparo de 40 menores, y eso que el sistema de protección infantil, por ejemplo en Guipúzcoa, es muy puntero, pero es que ahí tenemos las comunidades con esos críos ahí dentro. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hablando esta noche de sectas, esos grupos coercitivos que a veces llegan a ser peligrosos para los seres humanos. En un momentito hablamos de cómo se utilizan estos temas, o cómo utilizan estos temas. Siempre se escoge, o qué gente va a las sectas. Es curioso porque hemos hecho muchas veces programas con Pepe Rodríguez, también de Barcelona Catalán, y parece que cogen a la gente con más ganas de hacer algo, de ser buenos, más idealistas, ¿no? Claro. Son los que caen en esas redes. Digamos que es uno de los aspectos que más utilizan estos grupos. De todas maneras, la gente no va a las sectas, ¿vale? Las sectas son las que hacen y utilizan métodos de captación para acercarse a este tipo de personas. Personas que tienen ganas de ayudar a los demás, personas que se encuentran en momentos críticos, que se encuentran solos, que se encuentran con una autoestima baja, que están pasando por situaciones pues desde no tener trabajo a pues problemas familiares, no saber qué hacer con su vida, etcétera, etcétera. Son personas que evidentemente tienen un perfil donde los grupos sectarios tienen ahí, campanas a sus anchas, con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? ¿La policía está haciendo algo para controlarles?
Hombre, claro, hacen lo que pueden y hasta donde pueden y como pueden, pero evidentemente se encuentran muchas veces con la dificultad de que si no hay denuncias, a la policía le cuesta mucho moverse, ¿vale? Pero aún así todo, la policía se mueve, y la policía investiga. Y bueno, ahí está, por lo que decimos, la mayoría de los grupos no son grupos que única y exclusivamente trabajan en España, es que trabajan en España y trabajan en el resto del mundo, con lo cual la información nos llega de todos los países, igual que la de aquí llega a todos los países, ¿vale? Precisamente por eso, porque son grupos que el funcionamiento que tienen afecta a todas las personas en todos los lugares. ¿En qué ámbito se mueven estos grupos? Me refiero religiosos, has nombrado un grupo de ellos, OVNIs, Nueva Era. Sí, también. Sí. A ver, los grupos utilizan lo que saben que la gente va a estar atenta, y lo que utilizan es lo que existe, y a partir de ahí, ¿vale?, introducen su propia cosecha. Yo digo que hacen como su cóctel, lo lanzan al mercado y evidentemente la gente acaba picando de esas situaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque les plantean cosas que son ciertas, que están demostradas, que son válidas, con cosas de cosecha propia. Todo eso lo junto y claro, cuando van allí es, pues esto sí, vale, esto no, da igual, yo no lo miro. Si esto vale, lo demás también vale, todo es válido. El fin justifica los medios y eso no es cierto. El fin no justifica los medios. Como veíamos en esa introducción, hay algunos de estos grupos que han acabado con suicidios o con muertes de sus integrantes, ¿no? Sí, bueno, el tema de los suicidios paradigmático fue el caso de la secta Templo del Pueblo, del reverendo Jim Jones, en el año 78, en Guayana, donde ahí sabes que murieron 900 personas. Luego, pues en la década de los 90, pues fue una década especialmente sangrienta, porque se produjeron muchos suicidios colectivos. Empieza en el año 93 con los Davidianos, David Koresh, en Texas. Luego, posteriormente, en el 97, la de Heaven's Gate, que se ha mencionado en la introducción. Luego, en el año 94, y creo recordar que también en el 97... la Orden del Templo Solar en Suiza y en Canadá, liderada por Josep Di Mambro. Y en Canarias también llegó, ¿no? Sí. En Canarias había una conexión, creo que había un adepto que era peluquero de allí de Canarias y que pertenecía a esta orden. Luego se la quiso vincular la Orden del Templo Solar con la secta de Hatfield Cow, también a finales de los 90, que parece ser que iba a gestar un suicidio colectivo. Luego en Uganda también, la secta del Templo de la Restauración de los 10 Mandamientos. Lo que pasa es que, como sabe Miguel, que lo que ocurre en África como que parece que nos afecta menos, pero ahí fue un suicidio colectivo, pues en el que murieron, no sé si 800 o 900 personas, casi equiparable a la del reverendo Jim Jones en Guyana. O sea, lo que pasa es que al ocurrir en un país tercermundista, pues por desgracia, esas noticias ocupan siempre un segundo plano en el mundo occidental. Es decir, Carmele, Margarita, hay muchos grupos todavía en España actuando. Hay que estar atentos. Calculamos que sobre unos 200 grupos tranquilamente, 200 físicamente grupos. Hablando, ¿eh? Luego ya no hablemos de los que hay por internet, que ahí hay miles. Claro, es que hemos dicho que al final entran en todo tipo de sectores. Quien está pasando una situación de crisis económica, pues que los tenemos de tipo empresarial. Quien en el sistema educativo no se ve identificado, pues es que los tenemos también. Es que al final, como abarcan tantísimo, desde las edoterapias, etcétera, pues es que nos encontramos con cifras tan elevadas que incluso hasta podrían ser más. Me has dejado preocupado con eso de los testigos de Jehová. ¿Hay pruebas sobre ello? Hay muchísimas pruebas, ya hay escritos, ya hay denuncias, ya hay todo lo que tú quieras. Sí. Vale. Se están utilizando, vamos a nuestro terreno, se está utilizando esto de el esoterismo, las magias, las no sé qué, para crear redes en las cuales pueda caer la gente y aprovecharse de ellos. Sí. Sí, rotundo, además. Sí, claramente. Es uno de los ámbitos donde evidentemente muchos grupos utilizan tema, como decías antes, de los ovnis, extraterrestres, temas esotéricos, temas gnósticos. El tema de la conspiración, es que lo que estábamos comentando hoy en la reunión era que nosotros, para poder funcionar bien, necesitamos una estabilidad mental. Y estabilidad mental significa estar en un mundo comprensible, predecible, y vivimos en un mundo que verdaderamente vemos injusticias, pues lo que es toda la vida cotidiana. Entonces, mientras que haya eso, damos cobertura. Yeah. Vamos al campo de la ayahuasca, que era un tema que creo que ha salido bastante en la reunión que habéis tenido. Ayahuasca es una planta de poder, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que a mí me ha sorprendido... Que se está utilizando...
Yo te tengo que decir que, bueno, estoy un poquito desactualizado con el tema de las sectas. Entonces, pues bueno, pues de vez en cuando, pues para pedir que me actualicen datos, pues consulto a Carmele o a Margarita, ¿no? Y aquí en la reunión de Red UNE, pues lo que me ha sorprendido es el tema de la ayahuasca, que como saben nuestros radioyentes, es una planta de poder, un enteógeno que se utiliza sobre todo en el Amazonas. Lo utilizan los chamanes de las tribus, pues como una especie de resorte que permite pues ese despertar de conciencia. El problema está en cuando la ayahuasca se saca de su contexto tradicional, que es el de los chamanes, y se instrumentaliza dentro de estos grupos coercitivos, donde, como ha explicado muy bien Margarita, hay un líder que quiere ejercer el poder sobre los demás. Entonces, hablando un poquito en plata para que nuestros radioyentes nos sigan, bajo el chute de la ayahuasca, bueno, que es una sustancia que se ingiere, pues la persona está mucho más vulnerable y donde está más al arbitrio de que las riendas de su personalidad pues sean manipuladas por el líder. Y eso ahora mismo pues está en auge en España. Hay muchos grupos que están utilizando la ayahuasca, ya digo, descontextualizándola de su ámbito chamánico, pues para manipular a las personas. Incluso hay indicios de que se podrían estar utilizando la ayahuasca con menores. Sí. Hay indicios. Espera, luego te dejo hablar, David, que está ahí calladito, David Cuevas. No nos queda mucho más tiempo. Supongamos que estamos ya metidos en esa trampa. ¿Se puede salir de las sectas? Sí, se puede salir, ¿vale? Y yo creo que eso, por eso estamos luchando, llevamos tantos años, porque se consigue salir, ¿vale? No es de por vida, y por eso las sectas y los grupos sectarios y destructivos luchan tanto y están tan encima, porque saben que tienen puntos de vulnerabilidad que son los que pueden hacer que una persona se dé cuenta de que lo que le han prometido, lo que le han dicho, lo que no se está cumpliendo, y por lo tanto y pueden salir y la gente se recupera, ¿vale? Y cuando digo se recupera, quiere decir que esa persona vuelve a ser una persona, digamos, normal, para que nos entendamos, con sus más y con sus menos, puede hacer su vida, puede tomar decisiones, puede volver a pensar y volver a razonar por sí mismo, que eso es lo más importante. Este tipo de grupos lo que hace es que tú no razones, no pienses, no decidas, sino que hagas lo que el líder dice que tienes que hacer. Ya. David. Sí. Bueno, fíjate que Antonio Luis Moyano... Buenas noches, que no te he dicho nada. Buenas noches. Antonio Luis Moyano comentaba un dato que a mí me ha resultado estremecedor. Él hablaba de menores que consumían ayahuasca en España. Lo que no ha citado es que tenemos un caso contrastado de un menor de 5 años, que a mí me ha resultado muy curioso. Para mí ha sido una experiencia bastante reveladora, no solamente el hecho de poder pues hablar cara a cara con los expertos en una problemática realmente brutal y muy desconocida a día de hoy, que como bien decíais en la introducción, parecía prácticamente desaparecida. Vemos que no lo es, sino que incluso se ha incentivado aún más gracias a pues asuntos relacionados con crisis económica y desgracias varias, que por desgracia pues son cada vez más visto lo visto, ¿no? En los últimos años más crecientes, sino también no solamente hablar con los expertos, sino también con personas que nos han contado historias humanas realmente brutales. Personas que han formado parte de estos grupos, que gracias a organizaciones como Red UNE, en este caso, han podido salir de ahí, y que contaban, te doy 3 apuntes muy, muy rápidos, ¿no? Uno concretamente lo que comentábamos de la ayahuasca. Otro, el hecho de que utilizan en ocasiones, por ejemplo, para que la gente vea que los grupos que están utilizando precisamente esta dinámica de manipulación psicológica, los hay como, por ejemplo, los que se dedican a terapias de parejas. Si ya no hablamos de grupos, digamos, más arquetípicos, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza de forma peyorativa como secta, sino de cosas absolutamente cotidianas. E incluso he podido recoger 2 casos que atestiguan cómo una secta bastante destructiva, que empezó en Barcelona y ahí se ha ido extendiendo por toda España, está controlada nada más y nada menos que por la universidad. Y de hecho las 2 personas se afiliaron sin saber que era evidentemente una secta, se dieron cuenta después, porque su profesor, que luego terminó siendo un catedrático, era nada más y nada menos, Miguel, que el líder de la secta. Ya que estáis aquí, aprovechar vuestra presencia. Síntomas, ¿cómo se puede dar a la familia cuenta de que algo está pasando? ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que esté metido en ese asunto? Bueno, yo te diría que los síntomas es que la persona empieza a cambiar, empieza a dejar de ir con las personas que iba hasta ese momento, a sus amigos, se va separando de la familia, empiezan a haber conflictos, abandonan o suelen la tendencia a abandonar trabajos o estudios,
¿vale? Empiezan a hacer ciertos rituales que a veces los hacen en las propias casas, y eso son cosas que tienen que empezar a alertar, ¿vale? A partir de ahí, claro, evidentemente hay una serie de pautas que se trabajan para poder acceder a esas personas y ayudarles a que vuelvan a pensar por sí mismos. Pero sobre todo son los cambios que realizan en su forma de hacer habitual. Empiezan a ser diferentes. Sí, empiezan a constantemente, hablan de la secta, se vuelven monotemáticos. Incluso eso, pues como comentábamos, ¿no? Pues cambian su vestimenta, el tema del ocio que les gustaba antes ya lo empiezan a rechazar, incluso a veces empiezan a denominar familia a este tipo de personas o miembros de este grupo. ¿Y qué hacer cuando alguien está metido en ello? ¿De denunciar a la policía? No, a ver, vamos a ver, si lo que queremos es ayudar a sacar a esta persona, lo que hay que hacer es no enfrentarse directamente a esa persona, no decirle es que estás en una secta, porque como se lo digas, se nos han cerrado todas las puertas, ¿no? Yeah. Lo que hay que hacer es tener más comprensión, tener cariño, estar ahí, estar pendiente de esa persona. Bueno, y luego ya hay pautas mucho más concretas y específicas a cada familia según las circunstancias que tenga cada familia, ¿vale? Yeah. Pero no ir a la vía directa. La vía directa no sirve, las denuncias después. Sí. Yeah. Yo matice, porque hay personas que quizá, ¿no?, el tema del fenómeno sectario les resulta bastante extraño, pero cuando les explicas a veces en forma de paralelismo qué es lo que harían si un familiar, por ejemplo, está metido en una relación de violencia, de maltrato, a veces les resulta como mucho más fácil entender que si se confrontan directamente diciendo tienes una relación maltratante, eso suele tener una mala consecuencia, que es que se quedan con su pareja y rechazan a ese familiar. Yeah. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo desde luego es siempre dar explicaciones desde el fenómeno sectario, pero si no lo entiendo al fin y al cabo, Margarita y yo también intentamos fenómenos que pueden ser paralelos o con funcionamientos similares, pues que puedan entender cómo hacerlo. El peligro está ahí, ¿no, Antonio? Hay que andar con cuidado. Pues sí, bueno, añadiendo un poco más, o destacar lo que ya ha dicho Margarita y Carmele, sobre todo destacar que la gente que está en la secta es gente buena, gente idealista, con ganas de cambiar el mundo. Casi siempre son los Entonces, mejores los que entran cuando ahí. Se percibe que están coqueteando con alguno de estos grupos, pues no caer el error, como ha dicho Margarita, de haber un confrontamiento con esa persona, sino pues intentar orientarla, ayudarla, y bueno, porque son personas que necesitan un norte, una orientación, una alternativa, y a lo mejor pues estar en otro tipo de entidades donde realmente se canalice, digamos, ese afán altruista que tienen esas personas, pues probablemente les sirva un poco pues como manera de despegar de estos grupos. Y también pues como vacuna también se les puede recomendar que escuchen Espacio en Blanco. Gracias. Margarita. Yo creo que algo importante también es el que busquen ayuda a esos familiares con profesionales que sepan de qué va estos grupos. Claro. No todos los profesionales de la salud, sean psicólogos o médicos, conocen estos temas y saben, con lo cual hay que buscar los profesionales que sabemos o que saben, ¿vale?, que también aparte de nosotras hay más gente, sobre estos temas, porque van a recibir el asesoramiento adecuado para poder ayudar a esa persona. Eso es, y un apunte solo, y entre el asesoramiento también está el que muestren interés por la doctrina que tienen en ese grupo, para poder conocer cómo lo utilizan, incluso ahí con asesoramiento, ir reduciéndoles pequeñas dudas, que al final esas pequeñas dudas que a corto plazo parece que pasan desapercibido, con el tiempo al final pueden ayudar a ese clic, ¿verdad?, que comentábamos, que es lo que genera ese desencanto. Y siempre se sale. Uf. A ver, vamos a ser positivos. Antes o después, sí. Vale. A lo mejor a veces tardan más de lo que las familias quisieran, pero sí se salen. Espera que ponemos un poquito de música para despediros y os pido datos de dónde se puede contactar con vosotros. Carmela, que te voy hablando, forma de contacto. Si hay alguien que quiere conectar con vosotros, hay una Rezune. Podéis dar luego email personales si queréis, pero el de la Rezune, ¿lo tienes por ahí? Sí, www.rezune.org.es. Y dentro encontrarán información, encontrarán el correo, forma de contacto, bueno, toda la información necesaria sobre este tema. Gracias por haber estado con nosotros, Margarita. Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Gracias, David, por traernos este tema. Nada, a vosotros, es importante. 3:46. Hemos intentado
abrir. Si nos vienen golpes, que nos van a venir seguramente, te los paso a ti, de ese grupo que has dicho. Ningún problema. Sí, ¿vale? Fíjate, Miguel, una reflexión con la que yo me quedaría, que da casi que un vuelco 180 grados, digamos, a ese sistema peyorativo de la palabra secta. Lo mejor de cada casa, las mejores personas son las que están metidas en una secta, los adeptos. Desgraciadamente. 3:47, 2:47, cambiamos un poco, nos vamos otra vez a la taberna del Derviche para quitarnos algunos sinsabores de esa parte oscura del ser humano. Vaya noche que llevamos. Los globos del alma se llamaba este relato, ¿verdad, Manuel? Los globos del alma. ¿Cuántas veces nos agarramos a las personas, verdad, para no dejarlas que huelen? Sabes, mi maestro era Aldin Rumi, que ojalá podamos algún día visitar juntos su tumba en Turquía. Si Dios quiere. Él decía que primero fuimos ángeles, luego plantas, después fuimos animales y ahora somos seres humanos, pero dentro de poco, si conseguimos superar todas las pruebas, tendremos que seguir nuestro camino hacia los reinos angelicales, porque un cuerpo cósmico necesita una conciencia cósmica. Y él se preguntaba también cómo la muerte puede ser el final de algo que no tiene principio. Hermanito, ¿cuántas veces en infinitas vidas nos habremos encontrado y cuántas veces nos habremos dicho adiós? ¿Cuántas veces habremos caminado juntos de la mano y cuántas otras nos habremos cruzado sin reconocernos? Ahora estamos aquí, en este pequeño planeta azul, y creo que eso es maravilloso. Yo no sé dónde estaremos mañana, pero sé que hoy te llevo en mi corazón. Lo único que te puedo decir es que es un placer caminar a tu lado en este planeta, hermanito. Forma de contacto, Derviche. Pues a través de el email del programa, espacioenblanco@rtv.es, la página de Face del Espacio en Blanco, y de forma particular, bueno, nuestra página también, Face de la Taberna del Derviche, o tú sabes, el libro de ediciones Sidonia, 50 cuentos universales para sanar tu vida, que ahí es donde dejo también un poco parte de mi alma. Gracias por hacerlo y compartirlo aquí también con nosotros. Gracias a ti, hermanito, que Dios te bendiga. Igualmente a ti, nos vemos. Saludar a nuestra compañera Rosa Rodríguez y para ver cómo están las redes. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal las llamadas y las redes? Las llamadas, los teléfonos no han dejado de sonar hasta prácticamente hace unos minutos. Pedimos disculpas que no siempre podemos atenderlos a todos, tenemos aluvión de llamadas. Así es, tenemos 4 líneas, han estado saturadas toda la noche y sobre todo porque ha llamado mucha gente queriendo dejar constancia que desde su comunidad autónoma o desde su localidad en concreto sí que se escuchaba el programa. Nos han llamado de Gran Canaria, Barcelona, Pamplona, Castellón, Galicia, Bilbao, Zaragoza, Murcia. Es imposible contarlo desde los 4 puntos cardinales. Sí, sí. ¿Ganadores del concurso? María Luisa Fidalgo de Zaragoza, Guillermo Oro Madrid, Jorge Jesús Jiménez Cáceres, Nacho Valero Castellón y María Dolores Márquez de Cádiz. Darle gracias a todos los que nos han llamado. Sabemos que nos escucháis en muchos más sitios, que eso del EGM es una extraña historia. Nos seguimos viendo la semana que viene. Hasta entonces. Gracias. Y nosotros por hoy terminamos. Ha sido un placer estar con todos vosotros en este programa un tanto tétrico que hemos hecho, enseñando esa parte oscura del ser humano. Pedimos disculpas, pero bueno, había que contar las cosas. Feliz semana, nos vemos en 7 días. Iremos a un país que no existe. Ya veréis qué curioso. Y a través de la generación de los Goonies y del cine trataremos de conocer cómo es nuestro mundo. Y ahora, para los que se están quedando dormiditos, un poquito de nuestra mejor música hasta las 4, la recomendación de que sigáis en esta sintonía y nos vemos en el Espacio en Blanco. ¡Feliz semana!